Sí, correcto. Mira, la flecha dice que la línea continúa. ¿Ok? Quiere decir que aquí hay un ángulo. ¿Ok? Cuando, aquí como en este caso, quiere decir que la línea termina allí. ¿De acuerdo? Pero esta flecha continúa. ¿Ok? So would 7x minus 31 plus 63 equals 5x minus No. Because it's outside of the I put like 7x negative 31 equals 63. No, it's not. So I have 5x. Because if you are referring to that and this would be your transversal. Yeah. And that would be congruent to this. So. It's not. Okay. Magandang umaga, first of all. Good morning. Good morning. Good morning. Okay. I will help you to understand that part because that's a hanging question from Maria yesterday. And it makes sense. It makes sense for us to learn it. Okay? So we've been just solving only the x values. But this time, we put something else which is the y or the z, right? So, I'll make this bigger so everyone can see it. There you go. That's the mark. Perfect. So let me help you to understand. Now, this symbol right here means parallel. When you say parallel, these are the lines that they are referring to. Which means that it is also an application of what we learn about transversal. We will be using that. Now, applying the transversal law or the transversal topic that we learned, I can say that this line right here will be my transversal. Okay? So given that, this and this angle are congruent because they are alternate interior angles. Do you agree? Carter, am I right? Okay. So getting this two, because I cannot just say that, oh, Mrs. Kapasha, I can just add these three and that's it. I can't do that. In some point, one is in y value and the two are in x value. So I really can't just add them together. Alright? So again, we will be using this to that. 4y plus 27 is equal to 63. Is that so? Again, why this happened? Because they are alternate interior angles. There's always a reason why they are equal to each other. Make sense? Now, so negative 27 in both sides. 4y will be equal to what? What is 63 minus 27? You said 36? You said 36. If you divide it by 4, I heard that, and that is correct. Y is equal to 9. Right? Now, in order for me to get this one and to know the other side of it, I need to plug in back. 4 times 9 plus 27 will give me what angle? 63. You said 60? Are you sure? 63, yes. This is 63. So therefore, now I have the value because earlier, I know that this would be equal to each other. Is it? Now that I have that, I can conclude that this would be equal to what, Carter? 180. Because they are Supplementary. straight line and supplementary. Yes. This opposite angle cannot be this. It has to be more than Opposite angle. Which one is opposite angle? 63, And? and it has to be more than 63. This more than 90. This one? No, the other one. The one we already fixed. Yeah. No, they are alternating here. They are the same. By rule, they are the same. Because we apply alternate interior angle, which are the same.
See, I put it all the type of angle relation there on the side. I didn't erase it in purpose, I put it there. So alternate interior angle are always congruent. So this right here is 63 degree. Because the lines are parallel. Remember, there's a rule. And we did that. Now, since this is equal to 180, if I will subtract 63, what will I get? 117. You said 117. So this right here is 117. Do you agree? Again, we're just saving the y, and actually we got that. But we need to find the x. Are we good so far? All right. Now, come get this triangle, the big triangle, which happened to be like we're only missing 1. See, actually we're not. 7x minus 31, this is 63, and that's 117. So I think we're good. We are in a safe place. So, I'm gonna add all of these, and that should be equal to 180, because that's the rule of TAS. Oh, it's up there. So therefore, let's do that. I have 7x minus 31 plus 63 plus 117 equals 180. Do you agree? Okay. Carter said yes. What about the others? Maria, how is it? Do you think we're doing this right? Yeah. Okay. Yeah, I did it in a different way, you know, like. But, That's okay. I told you we are yeah. all having a different, technique to solve that. Now, will somebody add 63 and 117, please? 180. Okay, then subtract 31. So just everyone. Ha! Last time. 149. 149. So 7x plus 149 Good 100. equals 180, right? Yeah. If you subtract 149 on it, 31. 7x equals, you say what? 31. 31. So you, that, No. I told you I have a mistake. Ms. Capasha, I said to you yesterday. Do you remember? Because, 31 divided by 7. I You know said, I have I will a fix mistake. this. I told you. You remember? Wait. I did something wrong. Hold on. Of Mine is course I was positive. wrong. I said to you. Mine is positive. Hold on. Why do we have a positive? Ours is supposed to be the question. Carter, which part did I get wrong? What is wrong? I mean, to make this like Because 31 is not divisible by 7. I said to you yesterday. Okay. Fix it by myself. So one thing I did notice, 63 plus 117 is 180. 180. Okay. Yeah, and then minus Because 31. 31 is not divided by 7. Okay, got you. See? So 7x, this is 180, minus 31 plus 180, right? Right? So that would be, What? That's all right, Ms. Capasha. What is It's about that. I think I have different way to fix it if you don't mind. hold on. That's all. That's 180. What did I do? But I got 329, and that becomes 47. $63. Okay. Let me hold that. If I'm gonna do 5x minus 8 equals to 117 because they are also alternate interior. Let's see. I'm gonna freeze that. 5x is equal to 117 plus 8. What is it? 125. 125. Oh, it makes sense. So 5x is 125 divided by 5 is what? 5. Huh? 5. 25. Oh, sorry, 25. If x is 25, oh, let's make this, not that one. Because we found x. Okay.
I don't know why that's not working. Probably this part right here is not a perfect triangle. I don't know. But this would be 5. Mr. Romero, I hope you can I'm trying still to catch up because I don't have my glasses today. I just found out. 5. Carter, I'm doing this part right? Yes. That's 117. So again, that's 117. And then that would become, let's see, 7 times 25 minus 31 equals 144. Doesn't work. So this is not triangle. That's not a triangle. Oh. But we got the answers correct. Y is 9 and X is 25. So we're not using this side. Problem with the question. Say it again. What's that? Doesn't know how to Come write on. the question. What did he say? Repeat that. The school doesn't know how to write the question. He said the school doesn't know how to write the question. We don't know. The reason why math doesn't have any perfect pattern, you always need to guess and check. That's your will, because you are the one who's solving it. Yeah. Okay, what's next? Because Huh? basically the problem here is that the shape is not. The as shape we is not, see it. yep. Okay. So, the reason, I would think that since we are just applying transversal, we cannot think that these 3 would perform a perfect triangle, Mhm. which is equal to 180. Okay. All right. Por favor, tomen sus notas. Marcus. All right. Can I scroll down now? Because there's one more question. You can say yes. Yes, no, no, yes. ¿Están listos o pasamos a la otra pregunta? ¿O todavía no? Estamos listos. Ok. Estamos ready. Carlos, ¿no decías? Estamos listos. Ok, listo. Entonces, ¿están listos para subirte la mascarilla? Exacto. Are you still copying? Yes, ma'am. ¿Alguien más todavía escribiendo? I think we're good now. Next, number 2. Wait. Hey! No more now. Undo. Control Z, Control Z, Control Z. So both examples are supposed to be in the word map. Yes. Okay. And actually, it is in your packet. If your warm-up is not enough, you may use the packet because I took this from your packet yesterday. Okay. What page is this, Maria? Um, Is it the last one? The first one, yeah, the first one is. The last one, right? Yeah. Page 6 or 7? Oh, 8. All right. So in number 8, we don't have any measurement. This one is the We don't have any illustration. We need to draw. This one is the one. You said that's number 7 on the first page. First page is 8. First page is 8 and the second. So you're gonna draw, and in any order you may write PQR. That's it. Go draw. And then, one at a time, you will be labeling. You will label whatever they are telling us to be the value of those angles. So angle P says x minus 12, right? Next, angle Q says 5x minus 27. Agree? Yes, no? What? Yeah. I'm just labeling. We're not solving it. London says yeah. And then angle R is 2x plus 3. There you go. So it is perfectly fit on a triangle. Now, what will I be using? Is it TAS or EAT? Yesterday's work. Is it the triangle angle sum
or the exterior The angle TAS. theorem? The TAS. Alright? The TAS. So we will be using TAS. So we're adding them and equal to what? 180 degrees. So let's do it. X minus 12, 5x minus 27, 2x plus 3 is equal to whatever that is to 180. Alright? I'm just adding everything. Are you still following this? Marlon, how is it, Marlon? So good? Marcus, good? Yeah. What's 5 plus 2 plus 1? 8. What's 12, 27, 3, that's 4, 9, 36, is it? Yeah. 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 So add 36 in both sides. 2, 6. You said what? Yeah, AX equal 2, 6. 16. 16. Yeah, 16, okay. So divided by 8, x is what? 27. 27. So x is 27. Find x and the measure of each angle. So we're gonna plug in. X is 27, so 27 minus 12 is equal to what? 15. So that's 15 degree. And what is 15 degree? That's P. Next. 5 times 27 minus 27 is equal to what? 108. 108. Yeah. So that would be Q. Alright. Last one. 2 times 27 plus 3 is equal to what? 57. 57. 57. So this is 57. Now, will you add 15 plus 108 plus 57? Is that equal to 180? Yeah. So I think we're good. Pero sabe el 36. El 36. ¿Cuál 36? Espérame que es que no veo. ¿Cuál 36? This one? ¿Este de aquí? Ah, este, de hacer esta suma. Yeah. Negativo más negativo, menos negativo con este. Entonces da menos 36. ¿Sí me hago entender? 12 más 27. Debes $12. Debes $12 a Carter. Debes $12 a 27 dólares a Kamal. ¿Cuánto debes ahí? 39. 39. Y tienes $3. Tienes que pagar todo. ¿Cuánto debes todavía? 36. ¿Correcto? Oh, ya empezó. ¿Listos? Ok. Cuando sea difícil manejar los números negativos o algo, hagan lo que yo estoy haciendo. Tú dices, le debo tanto dinero a tanto dinero a tanto y tengo tanto, como si yo tengo que pagar. ¿Cuánto quedo debiendo? ¿Ok? Estrategias de trabajo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No. Are we good? Ok. Okay, Tomen sus notas, Papi. por favor. ¿Dónde? Ah, escribano si no lo han escrito, si no lo han acabado de escribir. Copy. Are we good so far? Okay, are we good? ¿Preguntas? ¿Todo está bien? Muchachos, Alright. tenemos que hablar. Hoy no están hablando, no están participando hoy, por favor. Despertamos un poquito para tener certeza de que todo está bien, ¿ok? Okay, go get this one. The packet that I gave you. No. Hey! You said you're gone. ¿Has visto fotografía? Nadie. Ok. La computadora. La computadora. Tienes toda la razón. Sí, creo que tiene
vamos a hacer. Are we good, Marlon? Elian? I see the time. Oh. Really? We only have, so today's Thursday, right? So we only have 11 days more, right? School days. I'm just counting school days. I think so. Before the break again. Yay. Right, Carter? ¿Listo? Yeah. Ok, we're good. ¿Alguien más escribiendo? ¿Podemos borrar? Nadie más. I think we're good. Por favor, siempre tomen fotografía para evitar inconvenientes. Bien. Ya mira la computadora. Dime. All right. So let's proceed to parts of isosceles triangle. You know what isosceles triangle is? Aquí es un triángulo isósceles. Sí, es la ley. Dime. El ley. Read it. Which one, please? Isosceles triangle. I have two sides equal and one different. So, so parts of an isosceles triangle for you to, to know how would it be different from the other type of triangle. When you say isosceles has what? Two equal sides. and Two one equal sides. Whatever it takes, even you draw this way, and if you're gonna do that, those are congruent. These two angles that opposite them are congruent. If you do backwards, you can say that they are also congruent. And the two angles are also congruent. If you do sidewards, there's always a part where they are congruent. That's one basic definition of isosceles. Huh? So these markings are the most important part of the triangle because that's where you're gonna base what type of triangle are they. Now, so parts of an isosceles, the two congruent sides are called legs. So this one would be leg 1 and the other one would be leg 2. Write it there on your paper. Come on. So what are the legs? Line segment AB and what's the other one? Come on, tell me. BC. And line segment BC. Very good. Now, the angle where the side intersect, is called vertex angle. Which one is the vertex angle now? It says the angle where they intersect is the vertex angle. So what is the vertex angle? Do you name? B. Okay, angle B. So we're gonna put something here, just one, and I will label it as vertex angle. Would that be, you say angle B, shouldn't it be angle 1? Angle 1 as well. We can call that as angle B or angle 1. Okay. Alright? Remember, we can name an angle through numbers, through capital letters, and those are working every time. Wait, Bess is not here yesterday, right? Yeah. So today? Oh, how many days is she? Since Lunes? Yeah, we don't see Bessie Monday, Tuesday, Wednesday. I saw her on Monday. El bus no está pasando, dice. Dime? El bus no está pasando. She said that the bus is not coming to that. Y me gusta pasando la hora que no es. ¿Está Is it más happening? temprano o más tarde? Vaya, tardísimo. Bueno, yo ahorita en estos días estaba viniendo el bus. El mío no está pasando. Ahora no estoy. Pasa a las There are 7 some y 10. transportation issues. So the Compra bus el is carro, not- dijo. it's not- Because I forgot to tell you. Pero el autobús no tiene. Oh, Como prioridad. okay. I'll tell her. Monday, Tuesday, Wednesday, right? I didn't see her yesterday. I saw her during the race. She came over on Monday and Tuesday because on Monday she asked me to help her out with something, with paper, and I gave it back to her on Tuesday. So she was here Monday and Tuesday.
So only Wednesday. Wednesday. And today. And today. All right. Hello. Next. The side opposite the vertex angle is called the base. So which one is the base? AC. Very good. So I will put an imaginary line, an imaginary arrow, one, so pointing that way, opposite. So this is your base. So I'll put line segment, you said AC. That is correct. Next, the angles along the base, are called base angles. So which one is the base angle? A and C. Okay, so this time, I'll change my color because that opposites the two equal sides. Look, I'll mark them two, and I will put an arrow like this. And I'll mark this again at 2, meaning they are equal to each other. Again, the markings will tell you which part are we referring to. Make sense? If this is 60, if angle 2 is 60, what is angle 3? 60. If this is 12 centimeter, what is the other side? 15. 12 centimeter as well. They are the same, they are the same. Understood? Now, isosceles triangle theorem. If two sides of a triangle are congruent, then the angles opposite those sides are also congruent. Example, Miss Kapasha, based in here. Listen. So, two sides of a triangle are congruent. So, line segment AB, I'm just copying this, is congruent to line segment BC. Because angle B, I did not write the base angle. Angle A and angle C. Because angle A is also congruent to angle what? Angle C. Now let's do it reverse way. This is two sides, but this time two angles, so we're gonna do it reverse. So I'll start with saying, if angle A is congruent to angle C, then line segment AB is congruent to line segment BC. Do you understand the isosceles now? Again, markings. Markings are the important part of that. Now, do you see the second page of your packet? You will have a scavenger hunt. You see that? Those white paper hanging on our classroom will be your activity later. You're gonna help each other. Okay, later. Not at this point. ¿Alguna pregunta? Question? ¿Qué pregunta Que tiene? explique que yo no entiendo nada de eso. Que explique que yo no entiendo nada de eso. Nada de eso. Nada. No. Nada. Cosa no entiendo. Nada. ¿Qué tipo de triángulo vamos a trabajar? Isósceles. ¿Okay? ¿Qué significa isósceles? Dos lados iguales y uno grande. Exactamente. Otra vez. Dos lados son iguales y otro más grande. Exactamente. ¿Cómo reconozco cuáles son los lados que son iguales? Porque son. Por la base. Por el leg. Por estas líneas. Por esta línea. Ok. Visualmente se pueden reconocer, pero hay un problema y es el siguiente. Algunas veces el dibujo me da información diferente del ángulo que realmente debe tener el triángulo. ¿Ok?
¿Por qué razón? Porque yo puedo dibujar un triángulo así, se supone que este es el mismo, pero dense cuenta que los ángulos, si yo los mido, van a ser diferentes. ¿Así se me hago entender? Sí. Entonces, la representación visual que yo tengo puede que sea correcta o puede que sea incorrecta. Entonces, de todas maneras, es cuando yo tengo que hacer la medida de los ángulos a través de los ejercicios que hemos hecho antes, ¿ok? Entonces, muy bien. Definición. ¿Cuáles son las partes del triángulo isósceles? Son dos lados son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Iguales. ¿Y cuál es el signo de congruente? A ver. Dos raíces. Exactamente. Esto significa congruente. ¿Ok? Cada vez que ustedes vean esto, significa congruente. ¿De acuerdo? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, dos lados son congruentes, que son llamadas, porque dicen las patas, las piernas, son legs. ¿Ok? Listo. Ahora, yo puedo tener mi ángulo isósceles de esta forma, puedo tenerlo al contrario, de esta forma, puedo tenerlo para cualquier lado, cualquier tipo de orientación puede tener este ángulo. Lo importante es, dense cuenta, aquí están las dos líneas que la maestra les dijo. Aquí están los legs. ¿Se me va a entender? Bien. Listos. El ángulo donde se intersectan los lados, ¿ok? Los lados isósceles, los lados iguales, se llama vértice. ¿De acuerdo? Entonces, este y este son mis lados que son congruentes, ¿verdad? Quiere decir que este es el vértice del ángulo. ¿Listos? ¿Estamos? Yes. Bien, estás trabajando para el servicio secreto. Yo. Sí. No. Sí, ahí lo veo. No, perdón, que no Ah, sabía. ok. Perfecto. Muy bien. Está bien, no hay ningún problema. Entonces, ya sé cuál es el vértice. Sí. ¿Cuál es el vértice? La B, correcto, en este caso la B. Pero ¿cuál es la definición de vértice en el triángulo isósceles? La definición, no estoy hablando de este ejemplo, sino la definición. Ese es el ejemplo, no estoy hablando del ejemplo, estoy hablando de la definición. ¿A qué se le llama vértice en un triángulo isósceles? Medidas. Dos partes iguales. ¿Otra vez? Cuando se chocan dos partes iguales. Cuando se encuentran, es donde se cruzan los dos lados que son iguales. No podemos solamente decir que B, porque si yo tengo estos triángulos renombrados como P, Q, R, Mr. Romero no está B, entonces no hay vértice. No, ya tenemos nosotros que saber en dónde es que se encuentra el vértice, donde se encuentran los dos lados iguales. Donde se encuentran los dos, donde se encuentran los dos lados iguales, ese es el vértice. ¿Hasta ahí estamos? Por eso es que si este y este que están marcados como los lados iguales, como legs, este es mi vértice. Cualquier letra o denominación que tenga este ángulo, ese va a ser el vértice. ¿Estamos? Bien. Siguiente. El lado opuesto al vértice, al ángulo del vértice, se llama base. ¿Ok? Listo. Siguiente. O sea que aquí la base es AC, ¿verdad? Yes. Listo, muy bien. La última. El ángulo que se... perdón. Ya estábamos... Sí, los ángulos que se encuentran opuestos al vértice se llaman como... Legs. No. Ajá. Estamos hablando de ángulos, no del vértice. Se llaman ángulos base, que son este y este. ¿Listos? Entonces, este se llama vértice y los otros dos se llaman ángulos base. Si estamos hablando de ángulos base. ¿Listos? Bien. Ortografía. ¿Qué ortografía estoy mirando acá? Matemática. Correcto, ortografía matemática. ¿Qué significa esto? Si yo me encuentro esto, dime. Vértice. No. No. ¿No? Dime. No. Ángulo base. Ángulo y... Ángulo base. Triángulo. Esto se llama segmento. Pero no lo había dicho. Dime. No lo había dicho. La maestra lo dice, la maestra lo dijo, estoy revisando. ¿Por qué? Porque en algún momento nosotros habíamos hablado en otros casos como de ray. Ray es cuando la línea continúa, la línea es continua, es infinita. Pero como esto aquí termina y aquí termina, estoy hablando de que esto se lee como el segmento AB. Quiere decir esta línea que arranca de aquí y va hasta acá. Yes. Este es segmento BC, segmento BC.
Entonces, la ortografía, por eso le estoy diciendo, ¿esto qué significa? Congruente. Dense cuenta lo que las líneas, los símbolos, eso es ortografía, ¿de acuerdo? Entonces, Yes. congruente, y aquí yo tengo una oración. Esto es una oración, ¿ok? Esto es una oración. Quiere decir que el segmento AB es congruente con el segmento BC. Es lo que dice ahí. Wow. Si te das cuenta, ahí no hay palabras, pero yo lo puedo interpretar de esta forma. ¿De acuerdo? Yes. ¿Listos? Entonces, ya sé qué es segmento AB, segmento BC. ¿Esto qué es? Entonces, vértice. Ángulo, correcto. Gracias, Cintia. Gracias, Carlos. Ángulo B o ángulo 1. ¿De acuerdo? Entonces, la maestra dice, este ángulo, que es el vértice, se llama, puede tener dos nombres. Puede tener el ángulo B, que es el que tiene aquí esta intersección, ¿de acuerdo? Porque aquí va el lado punto A, punto B, punto B, punto C, ¿de acuerdo? Punto A, punto C. Entonces, este ángulo se llama ángulo B, o también se puede llamar ángulo 1, en el caso de que nosotros tengamos un número adicional allí. ¿Estamos? Perdón. Pueden decir sí, pueden decir no. Preguntas. Eso se parece física. Dime. Eso se parece física. Todas las matemáticas están relacionadas de una u otra forma, claro que sí. Y todo es idioma también. Esto es traducción. ¿Listos? Bien. O sea que cuando llegamos a matemáticas, no es solamente aprender matemáticas y me olvido de física, me olvido de biología. Ayer en biología, los que estaban viendo biología 1, están viendo células haploides, diploides. Ahí hay una fórmula, ¿cierto? Decía la maestra, o su maestro decía, D es igual a 2N, ¿cierto? En la fórmula de ayer, los que están con Miss Barney. Todo está relacionado, matemáticas está relacionado con biología, con química, con física, con todo, con ciencias. ¿Listos? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿No? ¿Listos? Entonces, los triángulos isósceles tienen el teorema del triángulo isósceles. Quiere decir, si dos lados del triángulo son congruentes, ¿ok? Este es el if, ya habíamos hablado del if. ¿Qué significa if? Sí, pero... Sí, pero no de yes, sino sí de condición. De Si no llueve, voy a la fiesta. Condición, if, si dos lados del triángulo son congruentes. ¿Congruentes qué quiere decir? ¿Alguien me dijo algo? Son dos lados iguales. Congruentes, iguales. Gracias, Carlos. Si dos lados del triángulo son iguales, son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esos lados son congruentes. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Este y este ángulo son congruentes, son iguales. Ok, perfecto. ¿Listos? Bien. ¿Pregunta, Marlon? ¿No? Ok. ¿Eso se entendió? Eso lo pasamos así rápido y se entendió en español porque fue español, porque yo entiendo español. ¿Se asimiló a nivel matemático? ¿Sí? Ok. Por ejemplo, ahí es donde yo tengo el segmento AB es congruente, es igual Con el BC. al segmento BC. ¿De acuerdo? Listos. Porque el ángulo A es congruente con el ángulo C. ¿Listos? Sí. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Seguro? Congruente es algo igual, ¿va? Dime. Congruente. Congruente es igual, correcto. Y la forma como se escribe congruente es esta. Igual. No solamente el igual, mira esto. Lleva como el palito de la ñ encima. Eso se llama en español signo diacrítico. So Romero, I forgot to label base angles. Base angles. The 2 and 3 are base 2 and angles. 3, ok. Yeah. Entonces aquí vamos a colocarlos aquí. Yes. Ok, listos. Perfecto. ¿Eso se entendió? ¿Seguro? Sí. ¿Qué dice ahí? Dice, si los lados de un triángulo son congruentes, entonces los ángulos opuestos a esas líneas, a esos lados, son congruentes. ¿De acuerdo? Yes. El segmento AB es congruente, es igual a BC, al segmento BC, porque porque el ángulo A ángulo A es congruente con el ángulo C. Ok, listo, perfecto. Eso tiene que entenderse. El segundo, converse. Like opposite. Ok, perfecto. Lo opuesto al teorema, prestemos atención. Otro poquito. Muy bien.
Lo opuesto al teorema del triángulo isósceles. Lo opuesto. Dice, si dos lados del triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos de esos ángulos son congruentes. Ejemplo, ayúdenme a entender esto, pónganlo en una oración. Ángulo A es congruente con el ángulo C de ABC. Entonces, O no. Segmento El segmento AB con el segmento BC. Si se dan cuenta, algunos de nosotros por falta de práctica estamos leyendo aquí ángulo AB. Oh, there you go. ¿De acuerdo? De Rey de Roma. ¿Listos? Dense cuenta lo importante que es saber leer los símbolos. ¿Listos? ¿Alguna pregunta? ¿Listo? Gracias. Thank you, babe. All right. Don't forget this, the angle 2 and angle 3 is also the same with angle A and angle C. And if you're gonna label this, that would be base angles. Will you write it on your paper? Por favor, escriban en sus papeles. Put an arrow and then base angle. Okay, are we good? Let's practice. Good? ¿Están listos? ¿Podemos borrar? Digamos que vamos a borrar y dicen no. ¿Alguien escribiendo? Okay, practice. Okay. Never mind. Oh, okay. Cynthia already gave the Oh, very good, Cynthia. Miss, ¿puede ir al baño? ¿Ah? ¿Puede ir al baño? After on it. Me apure, perro, yo no. All right. It says find each missing angle, missing measure. Now, look at this one. We will apply what we learned earlier. You see these two lines? What does it mean? They are what? Okay, they are equal. So if I'm gonna mark this angle, which means that the opposite angles are also what? Congruent. So if that's 68, what is angle J? 68. 68. Now, if this is 68 and that's 68, and you know that the entire interior of a triangle is 180, what is angle K? 44. 44. ¿Por qué? Porque la suma de los ángulos a nivel Okay, interno. ¿por qué? I'll do it, Mr. Romero. So, 68 plus 68 is what, Elias? 62. 136. Dos, tres. 6. Is it? Bien, for me, yeah. Me encanta. Yes. 180 menos 136. Y más 44. So that's 44. Es lo ¿Sí? que Carter nos dijo, 44. Es otro pedo con las matemáticas. Costo de grado de 44. Oh, thank you. Excelente. Thank you. Nada. I just love the way they are progressing every single day. La suma interna de todos los ángulos es un triángulo siempre pegada de la Okay. Now, how will you do number 2? How will you do number 2? You subtract 160
160. So, right. Okay. Divide by 2 plus. What's 180 minus 106? 74, I think. You said 74. Agree to Carter? Yeah. Since two angles are congruent, what will I do to 74? Divided by 2. Divide by 2. What's the answer? 37. Marcos, is this right? Carlos. Dos. Okay? Are we good? Now, listen. In some point, there's no markings. There's no markings, but what is the indication that this is also an isosceles triangle? What can you say about that? X and Y both equal 77. Now, remember the converse earlier? Since these two angles are the same, they both have 77, so you are thinking that the opposite side would be what? The same. Also the same. So I can put a markings like that they are the same. So what is the measure of YZ? 12 centimeters. That would be 12 centimeters. Why? Yeah. Those two sides are the same. Because the two sides that opposites the two angles are the same, congruent. Oh, yeah. I told you the markings and the label, will save you. What is angle Y? 26. How it becomes 26? That would become 77 46. plus 77. No, 46 es la respuesta. Oh, this one 46? 4. Not 47? 46. I said 26. 154 menos 180 da 46. So this is 154? Yes. Okay, subtract to 180. 46. 26. 26? Yes. 26. Uy, me broma. No es mentira. 26. No es broma, es mentira. Nada más. No, ya acabamos. No, say no. Say no. Which one? Yes. Maya, anda Lo que no perdida. entiendo es por qué pusimos 12 centímetros. Why? Is it correct? Yes. Why is it why? Thank you for Wait, double checking. Okay. So, Mr. Romero, Yes, ma'am. Cynthia is asking why did I divide 2? Because the only one that we have is vertex angle. Whatever the remaining from 180, which is 74, you need to equally divide it both because they are the same. Yes, ma'am. Listo. Cintia, excelente pregunta. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Aquí yo tengo este ángulo, ¿verdad? Listo. Este y este son congruentes, ¿verdad? Son iguales. ¿De acuerdo? Entonces, como este y este son iguales, yo duplico. Este 68 lo coloco aquí. 68 más 68 son 136. Ya hicimos esto. 180 menos 136 me da 44 grados. Quiere decir que este es 44. ¿Sí? Listo. Ahora, aquí me están dando una información diferente. ¿Por qué? Porque aquí me están dando la información de la medida del ángulo que es congruente, igual a este. Pero este ángulo es el ángulo que es, este es el vértice. Entonces el vértice es diferente de este y de este. Y yo no puedo duplicar esta información para este y este. Entonces, lo que yo debo hacer es a 180, ¿de acuerdo? Perdóname. Yo sé que este ángulo y este ángulo son iguales. ¿De acuerdo? Míralo aquí. Entonces, lo que hago es agarrar 180, porque ya sé que toda la suma de todos los ángulos internos va a ser igual a 180, ¿verdad? 180
menos este ángulo. ¿Cuánto es? 106. 180 menos 106 me da ¿cuánto? 180 menos 106 me da 74, ¿verdad? 74. Quiere decir que tengo 74 grados y este ángulo es igual a este. Entonces, divido ese 74 en ¿cuántos ángulos? 1 y 2. Eso me da 37. Quiere decir que este ángulo tiene 37 grados y este también 37. ¿Por qué? Porque por dentro todos los ángulos siempre han de medir 180. ¿Listos? Entonces, tú utilizas un dato que te dan para encontrar los otros dos. ¿Estamos? Excelente. Dime. Pero ¿cómo destinamos que tenemos que dividir entre dos? Ok, porque tienes ¿cuántos ángulos? Voy a borrar. I'm going to erase something over here. ¿Cuántos ángulos tienes que averiguar? Dos. Correcto. Entonces, como tienes dos ángulos para averiguar, tienes dos ángulos, ¿cuánto te sobró de 180? Perdóname, de 180 menos 106, ¿cuánto te sobró? 84. Este 74 es la medida de este ángulo más este. ¿Listos? Pero tú ya sabes que este ángulo y este son iguales. Entonces, ¿qué haces? 74 lo divides en 2. ¿De acuerdo? Te da 37. Entonces, este es 37. 37 grados. Coloco aquí la doble marca. Y este también es 37 grados. ¿Tiene sentido? Por eso lo dividí en 2. ¿Listo? ¿Preguntas? All right, one more, and we're gonna go to scaling. So lunch. What is this? Isosceles, right? Yes. Yes. Okay, we good? Tengo hambre, mira. Let's do number 5. Look at number 5. ¿Ya tienes algo? What can you say about number 5? You need to label it. So this is the side that they are congruent, right? Yes. The opposite angle will also be congruent. So meaning these two, I'm labeling it, are congruent. Why, Miss Kapasha? Look, that is across, opposite, okay? So that's why they are congruent. Now, with that said, how will I solve for x? Equal to 180. Again, look, these two are congruent. If these two angles are also congruent, how will I solve for x? La pregunta es, si tengo dos lados que son congruentes, este lado, esos dos son congruentes, eso quiere decir que este ángulo y este ángulo son congruentes. ¿Listos? Entonces, si yo tengo esta medida, acá 4x más 7 y esta 9x menos 33, ¿cómo puedo solucionar esta ecuación para x, que es la única variable? Entonces, ¿todo va a ser igual a qué? 180. ¿Cuáles son? Sumando 9x más 4x y luego restando añadido 33. Correcto, hago 4x, correcto, lo que yo hago es copiar y pegar y todo igual a 180 y de ahí comienzo a solucionar. Eso que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Listo, excelente. Iman, you got it? Good job. So you're gonna equal them to each other, right? Okay. So 4x plus 7 is equal to 9x minus 33. Why this happened? Because they are what? They are congruent, huh? Okay. So let's subtract 4x. What is 9 minus 4? 9x menos 4x. 5x. Okay. If you're gonna add 33, what is 7 plus 33? 40. Now, divide by 5. X is equal to what? 5.
8 or 5? 8. Dime. No se puede hacer de la otra forma que hacen otro ejercicio de... Carlos, perdón. Si no se puede hacer de la otra forma que hacen otro ejercicio de así de 4 con el 9 y 7 con el 33. No te entendí, 4 por 9. Que Yeah, se yeah. puede hacer así. Is he asking why I subtracted here, not on the side? No. Tú dices 4 por 9. Ajá, y 7 por 33. He's talking about instead of doing the math, addition, multiplication, like 4 times 9x. No. No, lo tienes que hacer así solamente, con adición, ¿ok? ¿Y cuándo vamos a saber si es así o...? Porque siempre lo haces, es suma, estamos haciendo una ecuación con suma, ahí no hay multiplicación ni hay división. ¿Listos? Solamente lo tienes como suma y como resta. Dime. Because unless you Cuatro explain más it to us, 9 what's the one? y ponía el costo y ella sí. Así lo estamos haciendo Por eso, la pues, eso es lo que presentación. le estaba diciendo. You need to draw. But the triangle is not angle. Not the same. Copiamos, ¿verdad? 5 más 8. Side equal to each other. They are equal to the angle. That's why I told you, draw. Because I need to see. I cannot assist you if you not good. No, este es What is he asking, Mr. Romero? ¿Qué? Oh, okay. I think Brittany. No. Ah! Es que hacíamos nuevamente y agarrábamos esto. Sí, es lo mismo. Es lo mismo, solamente que la maestra lo va paso a paso. Aquí tú ya hiciste el Really? She's talking about the same thing, the only thing that she did the math is her math by itself. It's exactly the same thing. hacemos así, nos va a salir bien. Yo creería que sí, ya lo hacemos. Why you subtract Well, because 9 is bigger than 4. But you can do reverse. Like, you can subtract 9 instead of 4. In any form, it will still the same. Okay, You want me to show? Huh? You want me? ¿Ya lo entendiste? Porque era la respuesta algunas. Lo que pasa es que ella lo está haciendo de una forma más fácil para nosotros, que es, si ella pasa de 9 para acá, entonces da negativo. Y comenzamos a trabajar números negativos, entonces queda mucho más complicado, mentalmente queda más complicado. Entonces ella resta el número menor al número mayor. Entonces por eso ella pasó la X, decidió despejar la X a este lado y no a este. ¿Tiene sentido? Muy bien. Ok. All right. Can I scroll down? ¿Estamos listos? ¿No estamos copiando? Ok. Muy bien. Can we go here equilateral, please? Vamos a la parte equilateral. Yeah, at the back, at the back. Está agrupando de su hoja. Equilateral. Agrupando de la hoja que está I thought it trabajando. is scalene earlier. It's equilateral and isosceles. That's different. Okay. Listo, prestamos atención, por favor. Listen. Next customer. Parece que es el cono más bien. Alright. So earlier we have isosceles. How many sides are congruent in an isosceles? How many? ¿Cuántos lados son congruentes? 2. 2. Now, in equilateral, equi means equal. Lateral means sides. Meaning,
all sides are what? Equal. That's why it says equilateral. Alright? Now, a triangle is equilateral if only if it is equiangular. You know what equiangular means? Equiangular means, equi means equal, while angular means what? I know. Angles. It means that all these sides are equal. See the markings? If I'm gonna do 2 markings, I should do all of them. 2 markings. Meaning they are congruent. Huh? If this is 5 centimeter, all of them will be 5 centimeter. Make sense? Now, that's the angle opposite to them would be congruent as well. What do I don't understand, Miss Capasa. Look, AB is opposite to angle C, right? BC is opposite to angle A, while AC is opposite to angle B, right? I'll put an arrow so you will know where they're from. You see that? So those 2 angles are also congruent. Oh, those 3 angles are also congruent. Which means if this is 60, that is 60. And this is 60. Only 60 is acceptable to be an equiangular. What is 60 plus 60 plus 60? 180. 180. That equals 180. Ha? Good? Brittany? 180 divided 3. 6. Ha? Alright. Now, if the measure of angle A is equal to the measure of angle B and the measure of angle C are all equal, then what? They are what? They are equiangular, or they are all congruent. Very good. Huh? Now, if AB, look at that, is equal to BC and equal to AC, then they are what? They are equilateral, which are all what? Equal. Congruent as well, or equal. Let's use that word as well. Equal. There you go. Are you writing all of this on your paper? You need that. Tomemos nota, ya les explico. Tomemos nota, ya les explico. Ok. No olviden la mascarilla, por favor. Gracias. Sí, señor. De todas. Now, equilateral is easier than isosceles. Yeah. It is so easy. Look, this is 60. That is 60. What is C? 60. I told you only 60 is acceptable. Right? So you don't need to think anymore. Angle C is 60. Right? Next, if this is 9 feet, what is this side? 9 feet. 9 feet. And what is this side? 9 feet. You only have one length. One measurement. Does it make sense? Yeah. Alright. So this is 9 feet. And that's 9 feet.
See how easy that is? Let's do letter. 24, 24, 24. Thank you. Yeah. Okay. What makes this triangle be one of the equilateral triangle? What did you see? What did you notice? The line. Equal triangle. It's not the line. What do you call that? Like, It starts with letter M. I am, What? What do I call this one? What is this? What is that? What is this? Mark. Markings. Again, alright. that was around, you didn't help me. I didn't help you. I can't see. Markings in triangles. These are the important part. I told you that. Markings. Remember that. Markings. Okay. So if this is 24, what is KL? 24. What is JK? 24. 24. But the problem is, we're not looking for that. We're looking for each angle. What would be the angle if they are all equal to each other? 6. Okay, I told you, you don't need to think because they are all 60. You don't have to think. Make sense? Question? Marlon? 22. Para avanzar más, para poder entender bien tu forma. Profundizar. Ya, por ejemplo, profundización, se pierde todo. Bueno, yo no se pierde el sistema. Bien, pero el problema cuando te pierdes el estrés que sientes, solo tienes que hacer pregunta, el estrés no es tuyo, el nuestro. ¿Ok? Cuando estés estresado, me pregunta así. Cuando estés no estresado. Listo. Do you have question? Preguntas. No. ¿Dónde? ¿Por qué? Ya te voy a explicar, ya te voy a explicar. ¿Ok? Siempre vamos a Ya te voy a explicar. ¿Por qué mide 24? Because it says angle D is congruent to angle E. That's your basis. That's your markings. Markings will work them together. Without the markings, you cannot. You cannot identify one line. Listo. Prestamos atención aquí, ¿ok? Listo, bien. Por favor, atención aquí, no hablamos con nadie, no escribimos para poder entender. Listo. Arrancamos por triángulos equiláteros. ¿Ok? ¿Qué quiere decir equiláteros? Que todos los lados son iguales. Lados iguales. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? Los 3 lados son iguales. ¿Ok? Las líneas tienen la misma distancia. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Présteme atención acá porque por eso es que no entendemos. ¿Ok? Esto a veces no se entiende no porque yo no sea inteligente, sino porque no presté atención. ¿Ok? Bien. Entonces tengo, los lados son completamente iguales. ¿Cuántos lados tengo? Tengo 3 lados y esos lados son iguales. Así de sencillo. ¿Listos? Bien. Entonces, ya sabemos que todos los ángulos internos de un triángulo, siempre, los ángulos internos de un ángulo siempre van a darme ¿cuánto? 180. 180. ¿Ok? Todos los ángulos siempre van a ser 180 internos. Todos los ángulos internos. No importa qué triángulo sea, siempre van a ser 180. ¿Listos? Ahora, voy a arrancar con los principios. Un triángulo equilateral. Un triángulo es equilátero si y solamente si sus ángulos son iguales. ¿Ok? Entonces, si los ángulos A, B, C son iguales, entonces yo ya sé que la medida de cada uno de estos lados, de estos segmentos, va a ser igual. ¿Listos? Entonces, yo voy a hacer el siguiente ejemplo. Estas reglas son iguales, ¿verdad?
1, 2, 3. Bien. ¿Listos? Acabé de inventarme un ángulo, un triángulo. Los lados son iguales, ¿verdad? Quiere decir que yo ya sé que este ángulo aquí son 60, 60 y 60. Do it, Mr. Romero. Oh. Put it there. ¿Listos? 60, 60, 60. Es perfecto. ¿Por qué? Porque los lados son iguales. ¿Se me hago entender? Ahora, ¿los lados son iguales? No. ¿Cuántos tengo iguales? Este es diferente. Es capaz de mí, pues bueno. Dense cuenta que no estoy sufriendo. No, I was just thinking about putting 60. over here. Oh, okay. Oh, you know what? I have a bigger one. Hold on. See how Okay. big this is? It actually can reach. See? That's isosceles. Ujú. Entonces, dos lados son iguales y este lado es diferente. No. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando los lados son iguales, ¿de acuerdo? Yo ya sé que son iguales, ¿de acuerdo? Entonces, este es un triángulo equilátero. Sus tres lados son iguales. Este lado, utilicé dos lados iguales y un lado diferente. Este es isósceles y este es equilátero. ¿Tiene sentido? Ahora, no importa si yo le digo a Carlos, voy a decirle a Carlos, okay. Haz un triángulo, como sea, rapidito, un triángulo, rápido, un triángulo, rápido. Listo. Ese triángulo es perfecto. Es un equilátero. ¿Por qué? Sí. Porque son tres segmentos iguales. Él no pensó lo único que hizo fue unir tres puntos. Yo ya sé que son 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Sí? Porque todos los segmentos son iguales. ¿Sí me hago entender? Listo. Entonces, no importa, o sea, si yo tengo los segmentos iguales, los lados iguales, el resultado de unir esos tres puntos, esas tres líneas, siempre va a ser perfecto de 180. Quiere decir que este ángulo es de 60 grados, 60 grados y 60 grados. ¿Tiene sentido? ¿Por qué? Porque son completamente opuestos, es perfecto, es completamente opuestos el uno al otro. ¿Tiene sentido? Yes. ¿Qué preguntas tengo? No. Siempre en todos los ángulos equiláteros que sean por dentro, siempre va a 60. Todo, la pregunta de él es diferente. Pero si los tres lados son iguales. Lo que tú me dices tiene que ver, pero lo que él me dice es diferente. Otra vez. Y cuando así es por dentro en los ángulos, siempre va a dar 60 o no. Correcto. Estos son 60 grados, 60 grados, 60 grados. Siempre. Siempre. Si estamos hablando de equilátero. ¿Por qué? Porque esta línea es exactamente igual a esta y a esta. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a mirar aquí y aquí ¿cuántas pulgadas tengo? 12. Entonces, esto mide 12 pulgadas, mide 12 pulgadas, 12 pulgadas. ¿Sí se dan cuenta? Ahora, aquí esta mide 12 y esta otra mide 18. Entonces los ángulos aquí van a ser diferentes. ¿Por qué? Porque esta línea es más larga que las otras. ¿Tiene sentido? Esa es la diferencia entre un equilateral y entre un isósceles. ¿Listos? ¿Preguntas? Ok, listos. Muy bien. Es que pasó, I think we're good. All right. Now, we don't have time, Mr. Romero. The activity what you heard. That's how flexible we are. So we will be doing our activity tomorrow, not today, okay? Hoy, pues, mañana no me recuerdo.